Siempre nos ha traído temas impactantes y hoy no es la excepción. Amén. Yo meditaba y Dios me decía, mi fe te da victoria en todo. Y de eso vamos a hablar. La fe de Dios nos da victoria en todo. No importa la circunstancia, no importa, la fe de Dios te da victoria en todo. Nadie puede detener la fe de Dios, nadie. Satanás trató de detenerla en la vida de Jesús, no la detuvo. Si no la detuvo en Jesús, no la puede detener en ti. Amén. Por eso sígueme con mucha atención y vas a ver que la fe que Dios te da la victoria en todo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy a ti la gloria y la honra. Gracias por este rebaño, gracias Señor por este pueblo. Gracias porque tú siempre estás al pendiente de ellos y les traes la mejor comida y la mejor alimento. Gracias, Padre, ato todo poder de las tinieblas, ato toda mentira, ato toda duda que quiera venir a la mente de nosotros y desatamos la unción de revelación de lo que es tu fe. En el nombre de Jesús. Amén. Fe, repítelo conmigo, fe me da victoria en todo. Amén. Como que está todavía más fuerte. Díganlo, fe. Amén. Ahora sí se oyó mejor. Fe es la fuerza más poderosa contra Satanás, que no se nos olvide. ¿Cuántos lo creen? Wow, están despiertos. ¿Por qué fe es la fuerza más poderosa contra Satanás? Simplemente porque fe es Dios. Y Dios es fe. No más por eso. Y fe es el elemento más poderoso que está en la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, esa palabra de Dios va llena de fe porque Dios está envuelto en ella. Amén. Por eso es el elemento más poderoso que está en la palabra. Fe. Ahora, miedo es lo contrario de la fe. Miedo es lo contrario de la fe. Y el enemigo lo pone en la mente de la persona. Amén. La fe que decimos tener debe de ser de la fe de Dios, fundada en su palabra. Yo me sorprendo cuando mucha gente me dice, es que yo soy una mujer de fe. Yo soy un hombre de fe y nunca asiste en una iglesia. ¿De dónde? ¿Quién es su recurso de fe? ¿Hello? ¿Quién es el recurso de fe? Porque la fe viene por el oír. El oír. Y si no asistes a una iglesia donde te van a hablar de fe, ¿de dónde viene tu fe? La fe tiene que venir de Dios. Tu único recurso de fe es Dios. Yo no sé ustedes, pero si yo falto o cuando he ido a la Florida con mi esposa y es la hora del servicio, estoy donde estoy y estoy en el teléfono viendo el servicio porque yo no puedo dejar de oír de Dios. Yo no sé tú. Porque yo sé que fe me ha dado victoria y me va a seguir dando victoria en todo. Yo no puedo tener fe si falta la iglesia, si no me congrego, yo no puedo decir que soy un hombre de fe. Y yo escucho especialmente cuando vamos los sábados, no sé, los hermanos que vamos a evangelizar, escuchamos personas que dicen, es que yo soy una mujer de fe, soy un hombre de fe. ¿Y por qué no tienes resultados? Porque es una fe basada en lo que ellos creen, no es una fe basada en lo que Dios dice. Porque si tú vienes a un servicio como hoy y estás escuchando el poder de la fe y que la fe te da victoria, hoy vas a cargar tu batería y cuando esté de tu batería desconectado, que tenga como el teléfono 1 o 2 rayitas, te enchufas a la fe. Amén. Amén. Qué bueno que están aquí. Miedo es contrario de la fe. La fe que decimos tener debe de ser basada en la palabra de Dios, fundamentada en su palabra. Primero de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Vences al mundo. Si tú naciste de Dios, vences al mundo. Amén. Y esa es la victoria que ha vencido, no dice que va a vencer. Vencido, está en tiempo
Pasado, también en esa versión está en tiempo pasado. Esa es la victoria que vence. Ya venció. No lo va a vencer, ya la venció. Ya está vencido. Amén. Y el mundo ya está vencido. Amén. Tu fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El verso 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si yo nunca asisto a una iglesia, ¿cómo voy a creer que Jesús es el Hijo de Dios? Todos creemos a Dios y conocemos a Dios, pero para yo tener la fe de Dios, yo tengo que meditar en su palabra, ir a su palabra, escuchar leer, como te decía al principio. Señor, ¿dónde quedó mi teléfono? Señor, ¿qué hago? Y no me contestaba nada, pero me daba un tema. Escribe, que es lo que te voy a decir. A mí no me importa tu teléfono, a mí me importa darte palabra para que alimentes a mi pueblo. ¿Sí? ¿Para qué Dios se iba a mortificar en el teléfono cuando ve y compra otro? Haz lo que te voy a decir. Y muchos, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Y si me corren del trabajo, y si de esto, no te preocupes, tu fe te va a dar más que eso. El enemigo, escuchen esto, el enemigo que tenemos no le importa mucho matarte. A él le interesa que no tengas fe. Porque él sabe que la fe lo va a mantener lejos de cualquier dardo que él te envíe. ¿Verdad que sí? Amén. El campo de batalla de Satanás nunca le falla. ¿Sabes cuál es? La mente. La mente nunca le falla. Por eso usa la mente de nosotros, porque sabe que ahí no le falla a él. Amén. Si tu mente si tu mente no está llena de la palabra de Dios, cuando él manda un dardo, da en el blanco. Amén. Da en el blanco. Nosotros, ¿verdad? En nuestras experiencias de ir a la calle, evangelizar, encontramos, ustedes han visto, yo no voy a hablar más de nadie, pero aquí viene un señor que anda tomado siempre, y él siempre viene y dice, yo pertenecí a esta iglesia cuando era del pastor Ruiz. Y ahora anda allá y sus hijos dicen, mis hijos andan igual que yo o peor cuando yo los crié en esta iglesia. Dejaron su mente. Dejaron que su mente fuera atacada. Y eso nos dice en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando y viene y regresa a ver cómo está tu mente. Él se va. Recibes a Jesús, vienes unas semanas, unos meses a la iglesia, te empiezas a enfriar, empiezas a poner atención y empezar a experimentar las cosas del mundo y dices, ay, ya hice esto y no me pasó nada, puedo hacer otra cosa. Y ahí va. Ahí va, le estamos entregando poco a poco la mente al destructor. Amén. Dice el verso 44, entonces dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada. ¿Qué es desocupada? La encuentra, tu mente la encuentra sin palabra de Dios. A eso se refiere cuando dice desocupada. Si tu mente no tiene la palabra de Dios, Satanás tiene fácil acceso a él porque la encuentra desocupada. Por eso nuestra mente, nos dice la palabra, medita en este libro de la ley, porque nuestra mente tiene que estar siempre llena con la palabra de Dios. Porque si entonces la encuentra desocupada, dice, voy a volver a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla que tu mente no ha pensado en Dios, que tu mente no está llena de Dios, que tu mente está desocupada. Entonces, ¿qué dice el verso 45? Entonces va y toma consigo otros 7, ¿ves? Por esto decía, cuando no sé si a Jean-Pierre le tocó la última vez, y le dije, Jean-Pierre, él viene muchas veces y nomás te va a dar guachapita. ¿Te acuerdas que te dije? Y él dijo, ¿por qué dices que voy a dar, que lo estoy engañando? Le digo, sí, Samuel, tú sabes. Y ese hombre estuvo una vez aquí adorando a Dios. Sus hijos también. Y el peligro que tenemos todos nosotros de dejar nuestra mente a Él. Amén. En verso 45 dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran a morar en tu mente. Y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también va a acontecer a aquellos que dejen su mente en él.
Amén. Satanás lo hizo con Jesús en el desierto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, en tu mente es donde están todos los pensamientos negativos, de duda, de miedo, de fracaso. Y eso es porque no buscamos de Dios. Eso es por no estar asistiendo con regularidad a una iglesia. Amén. ¿A cuántos de nosotros, ustedes creen que los domingos yo me levanto gozoso y contento, voy a adorar a Dios? No, yo empiezo a tener una batalla desde las 5:30 de la mañana. Y, ay, Señor, ¿por qué? Porque el otro empieza a atacar mi mente. Yo no quisiera venir, en mi carne no quisiera venir. Pero cuando le entrego la carne al Señor y cuando digo, te vas, viene otra unción diferente. Amén. De no asistir a la iglesia, en los días de servicio, ¿verdad? Que a todos nos trae muchas actividades. Y eso lo hace para que no carguemos la batería de la fe. La batería de la fe debe de estar full todo el tiempo. La batería de la fe tiene que estar full todo el tiempo. El domingo hablamos sobre las emociones dañadas. Dios no daña tus emociones porque cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, ¿cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Entonces tú llenas tu mente con la palabra de Dios, tus emociones no se van a poder dañar porque cuando venga el otro a tu mente está llena de la palabra de Dios. Amén. Y la batería tiene que estar siempre bien cargada. Tiene que estar bien cargada con la palabra de Dios todo el tiempo. Todos sabemos que Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Sabes que Satanás es bien astuto. Y como él maneja la tercera dimensión, sabe que si él te controla y te mete a la tercera dimensión, ¿qué es la tercera dimensión? Lo que tú ves, lo que tú tocas y lo que tú puedes obtener con tu capacidad, con tu habilidad. Para obtener las cosas de la tercera dimensión no ocupas fe. No ocupas fe, ocupas valentía. Ocupas conocer. Ocupas capacidad. Si quieres tener un buen trabajo en un hospital, tienes que estudiar 5 o 6 años para ser enfermera y a ver si calificas. Eso es moverse en la tercera dimensión. Pero cuando tú te conectas en fe, te mueves en la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión, por ejemplo, mi hija de high school, después estudió 6 meses en la casa, no sé, de allá de la Humboldt Park, para una carrera de 6 meses de enfermería y le dieron un puesto de enfermera en el Children's Memorial Hospital. Que le dicen a las enfermeras, yo tengo maestría y me costó trabajo, ¿y tú cómo entraste? Ella dice, I don't know, pero aquí estoy. Vivir en la cuarta dimensión te da lo que tus fuerzas no te pueden dar. Trae lo que tus fuerzas no te pueden dar. Satanás sabe cómo controlarte para que solamente te muevas en la tercera dimensión. Y hay muchos cristianos moviéndose en la tercera dimensión. Ahí, en la tercera dimensión, no necesitamos hacer algo porque tú ya lo sabes hacer, lo conoces. Pero sí necesitamos fe para hacer y movernos en lo desconocido, lo que tiene la cuarta dimensión. Lo que tiene el mundo tú lo conoces. Lo que tiene la cuarta dimensión tú no la conoces. Por eso como te decía al principio, cuando yo le preguntaba a Dios dónde está esto, me decían, no me importa tu teléfono, escribe lo que te voy a decir, porque Él que me llevó a la cuarta dimensión y me estaba hablando palabras de la cuarta dimensión para yo traerlas aquí. Pablo nos dice que la cuarta dimensión es lo que no ves, porque lo que tú ves tiende a terminarse, pero lo que no ves es eterno. Amén. Necesitamos fe, hermanos, para tomar lo desconocido. Necesitas fe para tomar lo desconocido. Para tomar lo que ya conoces no necesitas fe. Para tomar lo desconocido sí necesitamos fe. ¿Entienden?
Aleluya. Aleluya. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que tener temor a Dios, porque tenemos una promesa de entrar en su reposo. ¿Qué es en su reposo? Dios hizo el mundo en ¿cuántos días? Y en el séptimo, ¿qué día? ¿Qué hizo? Reposó. Cuando tú estás enfermo, amén, y le crees a Dios por tu sanidad y recibes tu sanidad, ¿qué haces? Ay, reposas, descansas. Ya no te duele tu cuerpo, ya no vas a ir a clínicas, ya no vas a ir a hospitales. A eso se refiere. Cuando se manifiesta el poder de la fe de Dios en tu vida, entras al reposo, entras a la manifestación de lo que no veías, ahora lo experimentas. Ese es vivir en la cuarta dimensión. Amén. La falta de fe hace que no obtengamos las promesas de Dios. Amén. ¿Lo creen? Hebreos 4:2. Escuchen esto. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como ellos. ¿A qué se refiere? Hoy, este día, a nosotros se nos está anunciando las buenas promesas que Dios tiene para ti. Se te está anunciando que el poder de la fe trae todo lo que el mundo espiritual tiene. Así como se les anunció a ellos cuando los sacó de Egipto e iban en el desierto. Y dice el verso 4, a ellos no les hizo efecto porque lo que hablaban no iba de fe. Y se murieron en el desierto. Que no te suceda eso a ti. Cada promesa que Dios te dio se tiene que manifestar en tu vida por tu fe, no por la fe de Dios, por tu fe. A eso se refiere. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Cada palabra que tú escuchas, aun cuando conversamos o platicamos fuera de aquí, todo lo que platiquemos tiene que ir acompañada de fe para que se manifieste lo que tiene la promesa de Dios en tu vida. Y Dios dice, allá aquellos cuando salieron de Egipto, fueron por el desierto, escuchaban mi palabra, yo les hablaba. Pero no les hizo efecto porque no escuchaban con fe. No escuchar con fe es hacer lo que yo quiera, hacer mi voluntad. Ay, Dios dijo que vamos a ir al desierto, pero no nos dijo cuánto tiempo. Ya tenemos 40 años aquí, ese Dios nos engañó, nos mintió, ¿sí? No mezclaron la palabra de Dios con fe. Tú en esta noche tenemos que aprender a mezclar todo lo que Dios nos está hablando y nos viene hablando en este ministerio. Todo lo que oímos lo tenemos que mezclar con fe para que haga efecto en nuestras vidas. Porque dice, ¿verdad? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. ¿De quién oían en el desierto? De Moisés. Moisés no hablaba por él, Moisés hablaba lo que Dios le decía. ¿Y cuánta gente se movió en lo que Dios les decía? No mucha. Y muchos se murieron por no escuchar lo que Moisés les decía. Que no pase en nuestras vidas. Todo lo que escuches aquí, mézclalo con fe. Mézclalo con fe. A los del Antiguo Testamento, como a nosotros, se nos dieron promesas que las obtenemos por fe. Pero ellos no las obtuvieron por no mezclar la fe con la palabra de Dios. Muchos murieron en el desierto. Para obtener el trabajo que yo quiero, no necesito fe. Voy y aplico y si me dicen tienes que trabajar sábado y domingo, yo necesito trabajo, yo lo agarro. Para eso no necesito fe. Jean-Pierre renunció a su trabajo porque él quiere de lunes a viernes. Y comenzó ayer a trabajar. ¿A qué horas entras, Jean-Pierre? ¿Y sales? ¿De qué días a qué días? Y muchos no creen, y él tiene 2, 3 meses, y hay cristianos de 10 años, 3 años. No, es que yo tengo que trabajar.
Para tener el trabajo que yo quiera o lo que el mundo me ofrece, para eso no ocupo fe. Yo ocupo fe para decir, yo quiero un trabajo de lunes a viernes, quiero ganar $50 la hora. Aleluya. También se toca fe para dejar de trabajar. Ay, ¿saben qué, hermanos? Yo vivo ahora lo que yo no vivía antes. Y no trabajo. Económicamente vivo mejor. No es arrogancia, sino que es manifestación de lo que la fe puede hacer. A veces Dios, tú piensas, ay, si yo pudiera tener esto, Dios te lo da, porque conoce tu fe, sin que tú le pidas. Los otros días yo le comenté a mi esposa, ay, me gustó esto. Ayer me dijo, mira lo que te llegó por correo, lo que a mí me gustaba. Le dijo, wow, pero eso cuesta. No importa lo que cuesta, te lo compré. Amén, ¿sí? Yo le doy su ramito de flores de la Aldi. No se cree. Y luego me oyen y dice, güey, yo sé qué dijiste. Ok, amén, amén. Aleluya. Cuando no tenemos fe para obtener lo que Dios ya nos dio, escuchen, cuando no tenemos fe para obtener lo que Dios ya te dio, aceptamos lo que el mundo nos ofrece. Aceptamos sus condiciones, aceptamos su salario, aceptamos sus horarios. Por eso es importante que llenemos la batería de la fe. Para lo que dice Primera de Juan 5:4, sea real en nuestras vidas. El que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la fe que ha vencido el mundo, tu fe. Amén. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es lo que el mundo te ofrece. Fe es la seguridad de lo que Dios tiene. De acuerdo a Hebreos 11:1. Fe no es lo que el mundo te ofrece. Fe es la seguridad de lo que Dios tiene. Amén. Tú no puedes vivir bajo las condiciones de este mundo. Tú tienes que ponerle condiciones al mundo. Jesús lo hizo todo el tiempo, los 3 años que estuvo físicamente, 3 años y medio en esta tierra. Él ponía condiciones al mundo. El mundo nunca condicionó a Jesús. Sí lo condicionó, pero nunca pudo aceptar las condiciones que el mundo le ponía. Él ponía las condiciones al mundo. Resucitó, caminó por las aguas, le puso piernas a los que no tenían, ojos a los que no veían, oídos a los que no oían. Sacó a Lázaro después de 4 días. Caminó sobre las aguas. El mundo nunca lo acondicionó, Él condicionó al mundo. Amén. Tenemos que estar convencidos que lo que no vemos con nuestros ojos carnales, sino hasta que nuestra fe lo manifieste. Estamos convencidos que tenemos fe cuando con los ojos carnales vemos lo que nuestra fe dice. Amén. Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Amén. ¿Con qué ojos vio Jesús cuando él habló esto? ¿Con lo que la tercera dimensión tiene o con la cuarta dimensión? Y así tenemos que ver nosotros. Pasemos al otro lado. Jesús vio lo que la tercera dimensión tiene y dijo, pasemos al otro lado. Porque yo tengo la cuarta dimensión y la tercera no me lo puede detener. Escuchen, el verso 37. Pero cuando ya iban al otro lado, el verso 37 dice, se levantó no una pequeña tempestad, una gran tempestad de viento, acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero cuando tú hablas y ves lo que tiene la cuarta dimensión, no importa que se levante una gran tempestad contra ti. No importa. Porque la tercera dimensión te va a atacar con lo que Él tiene.
Pero cuando tú hablas en la cuarta dimensión, voy a pasar al otro lado, me voy a ir a dormir. El verso 37, 38, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él habló en el verso 35, pasemos al otro lado. Yo me voy a ir a dormir, porque yo estoy seguro que lo que yo hablo, lo hablé en la cuarta dimensión y nadie me va a detener. Amén. Estaba en popa, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y los que caminan en la tercera dimensión, vas a encontrar muchos cristianos que caminan en la tercera dimensión y te van a despertar. Nos estamos hundiendo, viene un temblor, viene un terremoto, vayamos, ¿qué vamos a hacer? Tú sigues durmiendo, no los escuches. ¿Ves que es tan importante no escuchar cristianos, ¿puedo decir la palabra? Mediocres. Escucha a cristianos llenos de fe. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos dijeron, con Jesús estamos seguros. Sí, pero no todo el tiempo iban a depender de Jesús. Nosotros no vamos a depender de Jesús, vamos a depender de nuestra fe. Jesús no va a venir a tu casa y te va a tocar, levántate, no, tu fe es lo que la va a hacer. Tú tienes que estar dormido, tranquilo, que el mundo ruede. Amén. Cuando conocemos la cuarta dimensión, duermes en paz, duermes tranquilo. Pero cuando todavía te mueves en la tercera, te atemorizas como los discípulos. Por eso es importante crecer nuestra fe, tener siempre la batería de la fe conectada al único recurso. ¿Cuál es el único recurso que tenemos para mantener nuestra batería full? Dios, su palabra. Cuando nosotros nos mantenemos conectados a su palabra y a Dios, nuestro recurso de la fe se mantiene full. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios con nuestra fe. ¿Dónde lo dice? Hebreos 11:6. Esta es nuestra responsabilidad de estar agradando a Dios con nuestra fe. En Juan 15. Juan 15:4 nos dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en nosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué tenemos que estar? Conectados a Dios. Nuestra mente tiene que estar siempre pensando en Dios. Tú te acuestas meditando un salmo, simplemente acuéstate y pon tu cabeza en la almohada y dices, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Y cuando ya vienes a pensar, estás completamente dormido y empiezas a ver como que visiones de Dios, porque hablaste su palabra. Amén. Esa es una manera de permanecer en Él. Amén. Es obvio que si nosotros seguimos conectados al mundo, no podemos obtener de Dios. Verso 7 de Juan 15, pero si permanecemos en mí, dice Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan. ¿Cuánto podemos pedir? Pero hay una condición, ¿verdad? Si no permanecemos en Él, aunque pidamos, no nos va a dar. Santiago dice que una fuente no puede echar dos aguas. Tú y yo como cristianos no podemos tener plan A y plan B. Eso no funciona. Jesús nos enseña cómo mantenernos conectados a Él y ser llenos de fe. Si deseamos tener siempre victoria en todo lo que Él debe de... Si nosotros deseamos tener victoria en todo, Él debe de ser nuestro único recurso. Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos? Imposible. ¿O la vid higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Nosotros no podemos producir fruto si todavía estamos trabajando trabajar para el mundo es creerle al mundo, aceptar lo que el mundo te ofrece.
No podemos aceptar lo que el mundo me ofrezca y también aceptar lo que Dios me ofrece. Yo tengo que tomar una decisión. Nuestra vida tiene que ser de decisiones. Amén. Hermano, funciona. Funciona. Cuando tomas una decisión que Dios te dice, funciona. Si no, yo regreso y ya dice mi hijo, ganamos $53. Si activo mi unión, ¿gano eso? Le digo, sí, si te dan trabajo, sí. Y yo obtengo más que lo que el mundo me ofrece. Y nosotros tenemos que creer ese principio. Y solamente es por fe. No podemos tener plan A y plan B. Nuestro único recurso debe de ser Dios, su palabra, porque Él nunca te va a fallar. Aleluya. A mí me impactó, estaba leyendo, ¿verdad?, el libro de los Hechos, y me encontré algo que medité en un momento y me impactó verdaderamente. Yo creo que te tiene que impactar. Nosotros, ¿verdad?, hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos que discutimos entre nosotros. Unos ministros envidian a otros ministros. Y a veces decimos, ¿por qué esto sucede dentro de las iglesias? Dentro de las iglesias suceden muchos conflictos, muchos argumentos. Tú hablaste de mí, pero a ver, confírmalo, se juntan y nunca llegan a un acuerdo. Y yo analizando, leyendo la palabra, viendo el libro de los Hechos, me encuentro con esto. Amén. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, amén. Bernabé es el apóstol, discípulo, que se apegó más a Pablo después de su conversión. Todos los demás lo rechazaban. Pero Bernabé, que fue testigo, que sí recibió una luz y quedó ciego, él sí le creyó su conversión. Y andaba con Pablo y lo protegía y andaba con él. Amén. Pero a veces nosotros como cristianos tenemos un hermano que es mi amigo y lo queremos traer, aunque no ande bien, lo queremos traer con nosotros. Amén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aleluya. El verso 37, Bernabé dijo, ok, vayamos. Pero Bernabé le dijo, dice el verso 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, Marcos era un discípulo joven, muy joven, y se hizo amigo de Bernabé. Y le dijo, llevemos a Marcos con nosotros. Pablo, por eso en 1 Corintios 12 nos dice que nosotros tenemos 9 dones espirituales. Y él tenía el don de discernimiento que muchos cristianos a veces no tenemos y aceptamos todo. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tengamos don de discernimiento. Porque Bernabé aparentemente no tenía discernimiento, no discernía lo que Marcos hacía. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, verso 38, pero a Pablo no le parecía llevar bien consigo. Escuchen, Pablo tenía discernimiento. Tenemos que tener discernimiento, quién se te acerca a ti, quién te habla, con quién convives, qué palabras escuchas. Pablo tenía discernimiento. En el verso 38 le dijo, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Aleluya. Se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo supo algo de Marcos. ¿Por qué se apartó de la obra? Era joven, quizás conoció una novia y se fue por ahí con su novia a platicar. Era joven, en ese tiempo era la facilidad de ir a lugares, quizás le invitaron. Se tomó una escondidas o 2 o 3. Quizás convivía con amigos, con personas
Y Pablo dijo, a Marcos no. ¿Quién le dé el discernimiento de eso a Pablo? Y nosotros a veces vamos con todo mundo, tenemos que tener discernimiento. A él no. Verso 38. Se había apartado desde ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Marcos se apartó de hacer la obra por un tiempo y no había ya integridad en él. Aleluya. Bernabé, quizás porque lo conocía, quizás porque era su amigo, para Bernabé estaba bien. Pero para Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, no le pareció bien y decidió no llevarlo. Si tú lees el capítulo 14, el 15, había mucha discusión entre ellos. Muchos no aceptaban a Pablo. Y discutían, argumentaban. Pablo, eres un creído. Pablo, ¿por qué tú te crees tanto? Y Pablo, y eso escuchaba de otros discípulos. Pero si tú sigues leyendo, en los siguientes capítulos ya no se habla de Bernabé, ni de Marcos, y de Pablo sí. ¿Ves qué tan importante andar con hombres y mujeres de integridad? Que no mientan. Cuando nosotros no tenemos integridad y mentimos, no vamos a dar fruto. Esto es muy delicado, por eso estamos haciendo estrategias diferentes a evangelismo, porque nosotros no vamos a ir allá a la calle y mentirle a la gente, ofrecerles algo que no tenemos, engañarlos, darles una falsa esperanza. No, porque no hay integridad en nosotros. Y cuando venga esa persona aquí y el que le habló en la calle lo ve chismeando, lo ve causando conflictos, este fue el que me habló del evangelio allá en la calle. No integridad, no fruto. No lo estoy diciendo porque sucede aquí, sucedió en los hechos, sucedió con los discípulos. Y no queremos que eso suceda en este tiempo, y menos en este ministerio, donde viva y reina el que murió por nosotros. Amén. Aleluya. Hechos 15:39. Miren lo que dice. Porque Bernabé se lo quería llevar y Pablo no. El verso 39 de Hechos dice 15. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Dos hombres de Dios en desacuerdo. Y no un desacuerdo, dice, hubo tal desacuerdo. Hubo un desacuerdo grande en Bernabé y Pablo. Imagínense los romanos y los gentiles de aquel tiempo viendo a Pablo y a Bernabé discutiendo. Dos hombres de Dios que querían ganar almas para Cristo, pero discutiendo entre ellos. Imaginen esa escena. Vamos a la calle y allá discutimos entre nosotros. La gente dice, mira, así eran los cristianos. Y así me invitan a su iglesia. No, mejor estoy bien donde estoy. Estamos viendo la palabra, hermanos. Amén. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé se llevó a su amigo, a Marcos, y navegó a Chipre. Discutieron entre ellos, el verso 39. El verso 40 de Hechos 15. Pablo, escogiendo a Silas, salió. ¿Por qué se llevó a Silas? Era un hombre de integridad, Silas. Y el Espíritu le reveló, no te lleves a Marcos, llévate a Silas, por si las moscas. Llévate a Silas. Y se llevó a Silas, verso 40. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Encomendado por la gracia del Señor. Hermanos que me escuchan, para que la fe funcione, se debe de estar en acuerdo en un mismo espíritu. Bernabé y Juan, Marcos no estaban en acuerdo con Pablo. Pablo estaba en acuerdo con Dios, con el Espíritu Santo y con Silas. Los dos se fueron. Pero Bernabé y Marcos no fueron respaldados por Dios por no estar en acuerdo. ¿Ves qué importante? Cuando salgamos a evangelizar o cuando le hables a alguien, estés seguro que les vas a hablar lo que aquí hablamos, que es en acuerdo.
Porque si hablas en la calle a alguien diferente de lo que tú escuchas, no estás en acuerdo y Dios no te va a dar fruto. Amén. Para que la fe funcione se debe estar en acuerdo en un mismo espíritu. Aleluya. Entonces se fueron cada quien por su camino. Pero si tú lees en los capítulos 16, 17 y 18, vas a encontrar que ya no se habla de Bernabé ni de Marcos, pero sí se habla de Pablo. ¿Sí? Dios quiere que se hable de ti. Si tú eres una mujer, un hombre de integridad, siempre se va a hablar de ti. Si no, ni se van a acordar de ti. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí vemos el fruto de un hombre que anda en integridad. Ya no hablamos de Bernabé ni de Marcos, pero vamos a ver un hombre que anduvo en integridad y aunque lo criticaron y los otros discípulos lo confrontaron, él se mantuvo creyendo al Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Verso 17. Esta muchacha seguía a Pablo y a nosotros. El escritor Lucas escribía Hechos. Imagínense a Lucas. Este libro lo escribió el doctor Lucas, el libro de Lucas. Y Lucas, cuando estaba escribiendo y oyó discutir a Pablo y a Bernabé y a Juan, y dijo, no, este se va a llevar a Marcos y Marcos no anda en integridad, yo mejor me voy con Pablo para escribir lo que Pablo va a hacer. Aquel que Dios se encargue de él. Porque este libro lo escribió Lucas, el doctor Lucas. Amén. Esta, la mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice el escritor, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo hasta que un día le llenó de piedritas, se volvió con Pablo y no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu de brujería, de hechicería, de adivinación que esta muchacha tenía. Le dijo, te mando en el nombre. No le dijo, Dios, te pido que liberes a esa mujer, ¿sí? Pablo se volteó y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? Salió en aquella misma hora. Tú tienes ese poder. Y cuando andamos en integridad, el poder está más grande en tu vida. La integridad impacta. Satanás sabe cuando no estás en integridad y cuando estás. Si mientes y discutes, no estás en integridad. Por mucho que ores y hagas y digas, no va a suceder. Pero cuando estás en integridad de corazón, no mientes y no haces otras cosas indebidas como Marcos y Bernabé, te mando en el nombre de Jesús que salgas. ¿Qué sucedió? Salió. ¿Cuándo salió? ¿La siguiente semana o cuándo? Esa misma hora. Esa misma hora. En esa misma hora. Si Pablo se hubiera puesto a discutir más con Bernabé, porque ¿qué es Bernabé? Para agradarte a ti, vamos pues, tráete a Marcos. Dios no lo respalda por llevarse un muchacho que andaba haciendo cosas que no tenía que haber hecho. Dios no lo respalda. Si quieres que Dios te respalda, camina en integridad y júntate con personas que andan en integridad. Porque si vas con una persona que no anda en integridad, vas a decir, si antes yo echaba fuera demonios y ahora ellos vienen contra mí, porque andas con alguien que no anda en integridad. Amén. Pablo obedeció lo que el Espíritu Santo le dijo, lo practicó y comenzó a dar fruto. En los siguientes versos de Hechos 16, en los siguientes capítulos 17 y 18, vemos cómo Pablo daba mucho fruto
por hacer lo que Dios le decía. No así Bernabé, que decidió llevarse a su amigo, aunque no anduviera bien con el Señor. Nosotros, Jesús no vino a ser amigos, Él vino a hacer una obra. Tú y yo estamos en esta tierra no para buscar amigos o para agradar amigos o para llevarle los últimos acontecimientos de CCPB a tus amigos, a los que se han ido. Hoy el pastor se votó y ¿de qué habló? De siempre, ya se habla de fe y les das información a todos. Yo por eso me fui. ¿Por qué tú sigues ahí y tú escuchándolos? A mí no me afecta. Que afecta a ti y al otro que quiere información o los otros que quieren información. Amén. Hace 2 domingos decía, ¿cuántos no mienten por obtener de Dios? Y hoy, fíjate, hoy en la prédica que subimos de los pastores, el pastor, yo me reía porque el pastor decía, el que predicó, hay pastores que mienten del púlpito para obtener algo. Dije, wow, estamos en la línea. Y por agradar a los congregantes mienten para que el congregante no se vaya. Y habíamos muchos pastores, hoy fue en Chicago, en el norte. Y yo decía, amén, amén. ¿Verdad? Porque sí, a veces, y él decía, usan el púlpito para mentir. Y sí, sí lo usan, desafortunadamente. Amén. Y tú te vas, ellos, sus congregantes se van con mentiras, se van decepcionados y cuando llegan a casa, ay, yo ya no voy a ir porque el pastor hoy me tiró piedras. No, no me tiró piedras. ¿Saben que Dios no tira indirectas? Dios te tira directo. Él no tira indirectas. Él te habla directo. Amén. Él no te tira indirectas. Ay, está hablando de mí. ¿Qué le diré? No. Dios tira directamente. Habla directamente. Él no necesita indirectas para decirnos la verdad. Él es un Dios justo. Él sabe tu acostarse. Dice, la Biblia dice, aún no sale tu palabra de tu boca y Dios ya sabe lo que vas a decir. No lo podemos engañar. En la mucha palabrería, Proverbios dice, ¿verdad? En la mucha palabrería no hay justicia. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Amén. Guarda tu boca, guardemos nuestra boca. Si nosotros queremos tener, como dice el tema de esta noche, una vida de victoria, comencemos a elevar nuestra fe. Porque fe es la que nos va a dar la victoria en todo, porque fe es la fuerza más poderosa. Todo lo que Satanás traiga contra ti, fe es la fuerza más poderosa. Satanás es bien astuto. ¿Cuántas veces no te hablan? A mí me han hablado. Oiga, que usted le dijo a fulano de tal, a fulana de tal esto. Yo ni he hablado con él, ¿sí? Para hablar y poner mal tu reputación. Es que fulano de tal me dijo que usted dijo. Yo ni le he hablado. Es que voy a ir a la cocina y deme una soda porque el pastor me dijo. Yo no te he dicho nada. Tú estás mintiendo para obtener una soda. ¿Qué? María, ¿cómo están las sodas ahí? ¿A cómo? A $1. Y luego vas y dices que yo dije que te dé una soda. Yo no he dicho nada. No las estamos vendiendo, las damos a $1 para ir comprando más. No porque tengamos un negocio, María tenga un negocio ahí. ¿Por qué están en silencios? Aleluya. Limpiemos nuestros corazones. No seamos como Bernabé. Y Bernabé fue un hombre de Dios, pero discutía. Hubo una discusión entre ellos. Si tú lees Hechos, llegó Pablo a una reunión y encontró que Pedro estaba sentado con los gentiles y lo regañó porque no estaba correcto. Tú hablas de ellos y ahora estás sentado con ellos. Y así hay muchos cristianos. Hablan de uno y al rato se sientan con él. Aló. Son los mejores amigos. Y siguen hablando de él.
Y estaba Pedro sentado con los gentiles y Pablo lo ve, le dijo, y se levantó Pablo molesto. ¿Por qué te sientas con ellos? Y viene Bernabé y le dice, Pablo, deja. Y viene Pedro y le dice, no, 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 Bernabé, Pablo está en lo correcto. Yo no tengo que sentarme con ellos ni hablar con ellos porque él fue llamado para hablar a los gentiles y no yo. Y a veces otros quieren tomar tu ministerio. Y eso es lo que Pedro quería hacer, tomar el ministerio de Pablo, porque Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Y aquel estaba sentado con los de la incircuncisión, con los gentiles. Y les estaba hablando erróneamente de la circuncisión. Ey, ¿por qué les hablas de la circuncisión? Ahorita ya no se tienen que circuncidar, no les hables de eso. La circuncisión ahora es en el corazón, no es en el cuerpo. ¿Sí? Y traían discusiones, pero Pablo siempre fue, no necio, fue recto con la palabra de Dios. Pablo no se casó porque él no quiso casarse, no porque Dios se lo haya prohibido. Y tenía novia a Pablo cuando era fariseo. Tenía una novia y se iban a casar y cuando regresó ya como un creyente, él hizo un voto con Dios que no se iba a casar. Y sufría, la mujer sufría, pero él dijo, no, yo hice un voto con Dios y Dios no le dijo que no se casara. Fue la decisión de Pablo. Porque Dios dice, yo no quiero que te me mueras solo, que te me mueras. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, para que no te angusties, no te preocupes, no te estreses, no te deprimas, no quiero que estés solo. Pero Pablo hizo un voto y aunque se deprimía por estar solo, él cumplió con su voto. Amén. Así de que, hermanos, creo que Dios nos ha hablado hoy. Aleluya. ¿Cuánto nos habló Dios hoy? ¿Cuántos vamos a obedecer a nuestro Dios? Vamos a ponernos de pie. Aleluya. En esta noche, si a alguien Dios le habló y lo primero que quieren hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador, si no han recibido a Jesús o lo recibieron y piensan que se han descarrilado y hoy quieres traer una reconciliación con Dios, pasa aquí al frente con la confianza que el Espíritu de Dios te está dando en esta noche. Pasa aquí enfrente para orar por ti, para que recibas a Jesús como Señor y tu Salvador, o para que te reconcilies con el Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Flavio.